a las características, a la importancia, voy a encontrar esto acá. Bueno, características de los necios, y para que usted sepa con qué se está tratando cuando se trata de tener un hijo en su hogar, y cuáles son las características de los necios. Voy a mover esto rapidito. Ok, mucho mejor. Ok, muy bien. Entonces, características de los necios. Número 1 es que los necios eliminan de sus mentes los pensamientos de Dios que ellos tenían en sus primeros años. Empiezan a vivir no solamente no queriendo que usted sea su autoridad, pero queriendo ser tu autoridad. Ellos tienen esa tendencia. Entonces, segundo aspecto de los necios es que ellos tienen una falta de voluntad para rendirse a cualquier autoridad. La Biblia dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, no hay autoridad sobre mí. Y usted no tiene que ir muy lejos en su vida como mamá o papá para ver este punto, que a veces tú cocinas algo, pones zanahorias ahí al lado pues de una buena carne y comen la carne, pero no quieren comer la zanahoria, y su problema no tanto es con su dieta, es con su rebeldía. No quieren comer lo que usted ha puesto, y ustedes que han estado en fricción con sus niños pequeños sobre la comida entienden este punto. Ellos no quieren ninguna clase de autoridad sobre ellos. Ahora, número 3, o su tercera tendencia como necios, es creer todo lo que les dicen sus compañeros y muy poco de los que le dicen sus padres. La Biblia dice: el simple todo lo cree, y esto puede ser fatal en su vida. De hecho, la Biblia dice que los necios mueren por falta de sabiduría. Un niño en su niñez necesita ser agarrado, instruido, ayudado a no ser su peor enemigo, porque desde la niñez, cuando empiezan a gatear, pueden meter los dedos en el enchufe. Eso puede ser fatal. Pueden tomar fabuloso y eso ser fatal. También llegan a ser luego niños y luego jóvenes, y se van ampliando sus deseos, y también su deseo de quedar bien con gente, de ser popular, de pertenecer al grupo. Y muchos jóvenes van a manejar recio, harían experiencias con drogas, simplemente para quedar bien con los compañeros. Y eso es obvio del libro de Proverbios. En principio, el padre tiene que decir a su hijo joven: si los pecadores te quisieran engañar, no consientes, porque hay una tendencia en el joven necio de querer quedar bien con los amigos y creer todo lo que ellos dicen y nada de lo que los padres dicen. Y luego, número 4, su otra tendencia que los necios tienen de ellos es que ellos no consideran las consecuencias antes de cometer sus acciones. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 22 y el versículo 3: el avisado o el sabio ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La tendencia de un joven o de una persona necia, no importando su edad, es que actúan, hablan, escogen un cierto camino, pero sin pensar cuál es el fin de ese camino, y pasan y reciben el daño. Y lo que es algo que vemos en el libro de Proverbios, y muy importante que nosotros veamos como padres, ustedes como madres, es que una persona que se queda en su condición de necedad no necesita 10 años para arruinar su vida o 10 malas amistades para perjudicar su vida por los restos. Solamente en una sola noche, con unas malas amistades, puede arrojar al suelo mucha inversión que usted le hace. De hecho, hace años atrás, en la iglesia donde mi esposa y yo éramos miembros, hay una escuela cristiana ahí, y hubo un muchacho que
que sus padres eran cristianos y sus padres eran personas temerosas de Dios y habían metido a su hijo en la escuela cristiana. Un fin de semana sus padres decidieron irse lejos a una vacación, entonces dejaron al muchacho en el cuidado de uno de los familiares o de los hermanos o hermanas de la mamá o del papá. Entonces estos no eran cristianos y entonces lo que pasa es que este joven tenía unos 11 o 12 años, estaba en grado sexto y estaba en la casa ahora de sus tíos. Sus tíos no son temerosos de Dios, no son cristianos. Se fueron ellos a otro lugar. Ellos entonces confiaban que este joven de 11 años estuviera bien con sus primos. Sus primos eran mayores y no cristianos. Invitaron sus amigos a la casa, empezaron a tomar y como dice la Biblia acerca de esto en el libro de Proverbios, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos que hierra no es sabio. Una marca de una persona no sabia es que ellos consumen el alcohol. Entonces estos jóvenes que tenían años ya de estar tomando y escondiendo cosas de sus padres, ellos tenían la meta ahora con este primo de ellos que era cristiano, jamás había tomado. Y tú sabes, cuando alguien es inconverso, su deseo es ver al cristianito, al santito ahí caerse en una trampa. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron un montón de alcohol y insistían que él tomara más y más y más, y se emborrachó. Ellos se emborracharon. El muchacho salió de la casa y quedó frente a la casa inconsciente. Y lo triste es que la siguiente mañana, cuando fueron para mirarlo y despertarlo, no despertó, no tuvo signos vitales y estaba ya muerto. Y Salomón nos dice sobre esta tragedia en detalle en Proverbios capítulo 10, el versículo 21. Dice: los labios del justo apacientan a muchos, dice, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces el libro de Proverbios nos da sabiduría, pero también nos da espanto, porque un hijo consentido, un hijo no atendido, no instruido, es su peor enemigo. Y repito, no necesitará 1000 malas noches con 1000 malos amigos para arruinar su vida con una sola mala amistad en una sola noche, haciendo malas decisiones. Su mismo hijo, en su condición de necio, puede hasta morir por su necedad. Entonces, ¿cuál es el remedio o cuál debe de ser su meta como padre o como madre? ¿Qué influencia necesita usted dar? Ahora, el aviso está aquí en la pantalla. Si un joven sigue en una condición de necedad, le puede ser fatal. Eso es el aviso. Entonces, ya leímos el versículo: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces, que esta palabra resuelte, que brinque de la hoja de su Biblia, considerando esto, que un necio puede hasta morir por su necedad. Entonces, hay que ver una distinción entre tres cosas que usted como mamá y papá necesita dar a su hijo. Usted ahora, como mamá, usted ha dado miles de inversiones en sus hijos. Usted les ha comprado ropa, les ha planchado, usted les ha invertido en su nutrición, usted les ha preparado para la escuela, ha invertido, si usted es papá, mucho dinero en el bienestar de sus hijos. Invierte mucho, instrucción, tiempo, atención, un oído, tu experiencia, inviertes mucho. Y lo que vamos a ver en esta lección son tres elementos que cada padre necesita invertir en su hijo y la importancia de cada uno, pero hay una distinción de cada uno. Los tres elementos esenciales que los padres deben de dar a sus hijos son estas: ciencia, prudencia y también sabiduría. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos aquí en Proverbios capítulo 24. Si puede mirar versículos 3 y 4, estas tres cosas, esos tres elementos esenciales
en la vida de un necio que necesitan ser invertidas estas cosas en la vida de un hijo por su papá. Entonces, Proverbios 24, 3 a 4 dice, con sabiduría, ahí está la palabra, se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. La Biblia menciona esos tres asuntos: sabiduría, prudencia y ciencia. Menciona sabiduría primero, siendo lo más excelente, lo más importante, pero las otras dos cosas también tienen su lugar. Pero hay una distinción entre esas tres cosas. Pero antes de entrar en la explicación, quiero simplemente darle el panorama del libro de Proverbios. Es que en capítulo 8 hay un camino en capítulo 9, perdón, hay un camino que es representado por una mujer que está llamando, y esa es la mujer de sabiduría. Pero también en el otro camino hay un camino de otra mujer, que es la mujer necia, que también va llamando la atención de los jóvenes. Y básicamente lo que usted y yo vemos a través de todo el libro de Proverbios es que esa palabra caminos o veredas es muy, muy importante. ¿Y a qué se refiere? Refiere a las decisiones de un joven, porque un camino, tomas este camino o tomas este camino. Y nuestros jóvenes, sí, cuando son niños, decidimos todo para ellos. Decidimos qué ropa van a llevar, decidimos qué comida van a comer, a qué horas van a dormir, a qué horas van a despertar, a qué escuela van a asistir, a qué iglesia van a asistir. Tomamos decisiones para ellos. Y en ese tiempo es tiempo de instruirles con sabiduría, prudencia y ciencia. ¿Por qué? Porque el sentir que agarramos del libro de Proverbios es que el padre entiende: algún día mi hijo ya no va a estar bajo mi supervisión, él va a tomar su propio camino, él va a tomar sus propias decisiones, y por supuesto será muy necesario que cuando él escoja, él escogerá su vida con sabiduría, con prudencia y con también ciencia. Entonces, sí, es importante proteger a nuestros hijos de malas amistades, de mal entretenimiento, mala música, malas películas, malas influencias. Usted como papá necesita decidir con qué otras familias y familiares van a relacionarse, porque necesita proteger a su hijo. Pero esa protección en esa fase de la niñez y juventud es muy buena, pero necesita entender que es una temporada, porque algún día su hijo va a salir de su casa. Por esto dice: un hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y ellos dos serán una sola carne. Su hijo será lanzado de tu hogar algún día. La Biblia llama que un hijo es semejante a una saeta. Una saeta es para ser enviada, en Salmo 127. Entonces, constantemente en la Biblia estamos leyendo que nuestros hijos en nuestra casa es tiempo de preparación para enviarlos, y que son tres elementos esenciales que los padres necesitan dar a sus hijos para prepararles para tomar buenas decisiones cuando ellos salgan de nuestros hogares. Bueno, la sabiduría, la prudencia y la ciencia. Me gustaría explicar esto y explicar lo que quieren decir estos términos. Voy a leer el versículo. Creo que es muy importante volver aquí al versículo, y vamos a mirar lo que la Biblia dice. Proverbios 24, por favor, y el versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras. Hay estos ingredientes, y lo que los hijos necesitan ciencia, porque ciencia es preparación. Y lo que, permítame usar una ilustración. Vamos a suponer que hay un padre
que él sabe que su hijo está al punto de tener su propio auto, ha comprado su propio auto, los padres regalaron el auto al muchacho, él está al punto de tener otro nivel de libertad y el papá va a querer que su hijo esté seguro en la carretera. Entonces el papá sabe que hay un peligro, en veces corre riesgo de que se puede punchar una llanta y luego el carro está atorado al lado de la calle. Entonces no quiere eso. Entonces el padre le da ciencia de cómo cambiar una llanta, le enseña pues aquí es el gato, con el gato levantas el auto y luego vas a usar la llave para aflojar las tuercas, vas a remover la llanta que está punchada y luego va a poner la refacción. Entonces vas a apretar otra vez las tuercas en la refacción, va a bajar el auto y vas a seguir con su camino. ¿Qué está haciendo el padre? Él está impartiendo información de su mente a la mente de su hijo. Eso es ciencia. Y ciencia refiere a la preparación. Aprendemos algo para poder ir y usar esa información después en la vida. Y la Biblia dice que sí es muy importante tener en nuestra vida un nivel de ciencia. Dice aquí en versículo 4, y con ciencia se llenarán, dice, las cámaras o las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y por supuesto será muy importante decir a nuestros hijos, para que ellos no estén viviendo bajo nuestro techo y sean flojos y que inútiles, deben de ir a estudiar algo. Si estudian ser mecánico, dentista, ingeniero, agricultor, arquitecto, misionero, pastor, todos estos son diferentes áreas en la vida que si ellos trabajan, Dios usará en algún futuro esa ciencia para poder suplir para su familia en algún futuro. Y se usa la ciencia, según el versículo, para llenar la casa de todo bien. Uno trae un ingreso por la ciencia que ha acumulado, pero la ciencia sí es de preparación, pero la ciencia también tiene su límite. También no solamente vamos a querer que nuestros hijos tengan ciencia. ¿Por qué? Porque hay un límite a la ciencia. La ciencia toca la mente, pero solamente lo que vamos a ver al final, la sabiduría de Dios que empieza con el temor de Dios, toca el corazón. Entonces es importante sí tener ciencia, pero no quedar ahí. Y eso en varios años he visto que es o ha sido un error de muchos padres. Muchos padres están tan enfocados en la área educacional de sus hijos, en que saquen buenas notas, en que ellos pueden calificar para universidades de renombre, que tengan algún futuro en alguna buena carrera. No hay nada malo en eso, pero cuando eso se enfatiza tanto a expensas de la vida espiritual, nosotros estaremos preparando a nuestros hijos para muchos errores en el futuro. ¿Por qué? La Biblia menciona de un hombre en Lucas capítulo 12 que era muy inteligente, tan inteligente como agricultor y como hombre de construcción, de que él supo proveer para su familia mucha cosecha en su campo y vio que la cosecha iba a ser tan grande que dice, voy a derribar mis graneros y reconstruirlos mayores. Entonces era un hombre inteligente, sí, pero él no tenía temor de Dios, él no oraba a Dios, era un hombre presumido, un hombre que no oraba sobre las decisiones, no tenía ningún respeto para la persona de Dios. Y la Biblia dice sobre él, más Dios le dijo, necio, esta noche vienen para pedirte tu alma. Y luego, ¿a quién pertenecerán las cosas que has provisto? ¿Qué es la lección ahí? Es muy posible ir a una universidad, agarrar ciencia y continuar siendo un necio. Y en mi experiencia con amigos, eso fue también mi experiencia como joven inconverso. Yo estudiaba en una universidad, yo había graduado de la preparatoria, pero yo estaba en una noche manejando, yo drogado de marihuana.
Tuve yo ciencia, sí, pero tuve yo sabiduría, no. Y en muchos de los campos de universidades son lugares que son mugreros moralmente. ¿Por qué? Porque la gente allí enfatiza recibir información, educación, ciencia, pero no han tenido ninguna gota de sabiduría. Entonces será muy importante, sí, invertir ciencia en sus hijos, preparación para alguna vocación, para algún trabajo en el futuro. Pero luego, permítame mencionar que la prudencia es muy importante. La Biblia nos dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Vamos a volver al ejemplo del padre que enseñó a su hijo cómo cambiar la llanta en su auto. Supongamos por un segundo de que ese joven, su papá le enseñó a cambiar la llanta, pero en su auto todavía no tiene la llanta de refacción. Entonces, ¿qué hace? Él es prudente, él no piensa, no me puede acontecer una llanta punchada. Él dice, no, yo como cualquiera manejando en este mundo, se me puede ocurrir esa cosa. Mi papá me dio ciencia, voy a ir a la llantera, a la talachera y voy a comprar una llanta de refacción para tener en la cajuela en caso de que. Eso es un joven no solamente que tiene ciencia, pero tiene prudencia, porque la prudencia es la ciencia, pero puesta en práctica. Entonces, este joven sí es prudente, es un joven prudente que su papá le enseña cómo cambiar una llanta, y no solamente queda ahí como necio, sabiendo cómo cambiar la llanta, pero no teniendo una llanta extra, pero no va y compra en caso de que. Eso es un joven prudente. Pero lo que la Biblia menciona aquí primero no es la ciencia y no es la prudencia, sino la sabiduría. Dice, con sabiduría se edificará la casa. Está diciendo que esto básicamente es el bloque fundamental para sostener una vida, un matrimonio y una familia. Y puesto que nuestros hijos van a salir de nuestros hogares, van ellos a formar sus propios hogares, vamos a querer que ellos salgan de nuestros hogares con sabiduría. Y sabiduría, ¿a qué se refiere? Se refiere a pureza o a alejarse del pecado. Repito, ciencia es para la preparación, es dar información. Prudencia es la práctica, cómo usar la información que nos es dada. Pero luego la sabiduría es para la pureza, para alejarnos del pecado. Proverbios capítulo 16 nos dicen sobre esto, combinado con Proverbios 1:7, donde la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Miremos también Proverbios 16, y por favor si puede mirar versículo 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Este versículo da mucha esperanza, porque cuando alguien ha pecado, ha fallado, por supuesto necesita misericordia y verdad. Pero el Padre sabio no solamente quiere estar arreglando constantemente un hijo que es un pecador, pero quiere prevenir muchas cosas. La prevención es mucho más superior que el arreglo. Mucho mejor para un bombero es esa alarma de incendios que la manguera que usa para apagar un incendio. Lo que debe de entender un padre es que sí, debemos de ayudarles a arreglar cuando toman malas decisiones, pero con el temor de Jehová, dice, se aparten del mal. ¿Y qué es el temor de Jehová? El temor a Dios es la base de todo, es el principio de la sabiduría y debe de ser su meta. ¿Por qué? Usted necesita entender como padre, su hijo va a salir algún día de tu supervisión, y si solamente él tiene temor de ti, será muy impuesto, muy propenso a tomar malas decisiones. Pero el temor de Dios en el corazón es lo que ayuda al joven a tomar decisiones cuando nadie está mirando, porque entiende que Dios está mirando. Volvamos a
a la historia del padre que enseñó a su hijo cómo cambiar su llanta, cómo cambiar la llanta punchada. Le dio ciencia, le enseñó cómo usar el gato, la llave, las tuercas, cómo subir y bajar el auto. Le dio preparación. También el joven ha sido prudente. El joven fue a la tienda y compró una llanta de refacción y lo colocó en su cajuela. Él es un joven prudente. Pero piensa por un segundo. Vamos a suponer que ese joven tiene su ciencia, va manejando su auto, se le poncha la llanta y de repente está atorado al lado de la calle. Tiene ahora su ciencia. Su papá le enseñó cómo cambiar la llanta. Entonces es un joven también prudente, tiene prudencia. Él tiene la llanta de refacción en su cajuela, está preparado, lo saca. Y él luego usa la ciencia que su papá le dio. Él levanta el auto con el gato, él afloja las tuercas que están en la llanta punchada, remueve la llanta, entonces pone la refacción, aprieta esas tuercas y luego baja el auto sobre el gato y él está listo para luego ir a una fiesta con sus amigos y tomar, y choca con un árbol y muere a los 17 años de edad. Mi pregunta es esto: ¿tuvo ciencia? Sí. ¿Tuvo prudencia? Sí. Pero pregunto, ¿tuvo sabiduría? ¿Tuvo un temor de Dios? Porque la Biblia dice, por el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Por supuesto, un joven que no es prudente, que tiene ciencia y prudencia, pero no sabiduría, es un joven que puede perjudicar su vida en cualquier noche. Entonces, simplemente quería enseñarles de esos tres ingredientes, de esos tres elementos que serán necesarios. Y lo que yo quiero decir a usted como mamá y como papá es gracias por su inversión, especialmente en este Día de Madres. Enseñas a tus hijos miles de cosas y la Biblia habla en Proverbios capítulo 1 de dos cosas necesarias. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y por supuesto, a través de toda la Biblia, donde hay un Samuel, hay un Ana. Donde hay un Isaac, hay una Sarai. Donde hay un Juan el Bautista, hay una Elizabeth. Donde hay, por supuesto, un Señor Jesucristo, hay una María. Y por supuesto, estas mujeres fueron usadas por Dios para formar en sus hijos el temor de Dios cuando ellos eran en su niñez. Y usted necesita seguir este patrón. Esas mujeres ya pasaron, sus hijos impactaron al mundo. Hermana, usted puede grandemente impactar al mundo. Hoy en día, la mujer mundana quiere impactar al mundo a través de miles de otras cosas, a través en veces de llegar a tener una carrera en la política, o en veces llegar a ser una gerente en una grande compañía, o mujeres que impactan al mundo en otras maneras pecaminosas. Pero usted como mujer debe tener la meta de invertir en su hijo y a través de su hijo impactar al mundo y preparar tu sayeta. ¿Y cómo prepararlo? Con ciencia, con prudencia y con sabiduría. No es tanto solamente enfocar en que tengan buenas notas, en que gradúen de una escuela de prestigio, sino que en medio de todo, que tus hijos tengan el temor de Dios y que ellos observan esas cosas en la vida de usted y que eso sea su meta. Entonces, quizás hay maneras que usted tiene que ajustar su calendario para pasar más tiempo con los hijos, porque ningún juego de videos va a infundir temor de Dios en ellos. Quizás usted necesita tener prioridades espirituales más que económicas en su hogar, y eso depende de usted. Pero tenlo por cierto, su hijo está en necesidad de la sabiduría. Él no es un aburrido en necesidad de entretenimiento, él es un necio en necesidad de la sabiduría. La necedad, dice la Biblia, está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Gracias por asistir a esta clase. Espero que sea muy práctica la clase y la información para todos ustedes. Y a todos ustedes, mamás, va a tener obviamente momentos cuando sientes a solas, cuando piensas que
tu inversión no está haciendo algo, va a tener momentos cuando tu propia mente o hasta este mundo te va a mentir que no estás haciendo la diferencia, pero mientras que usted tenga sus hijos para influirles, hazlo para la gloria de Dios y usted sí estará haciendo la diferencia. Dios le bendiga, feliz Día de Madres. Si ustedes que están mirando, se va a cortar aquí la transmisión, pero